Buenas tardes a todos. Una vez constituido el tribunal que juzgará esta tesis doctoral, se da paso a la lectura de la misma y a continuación se dará paso al doctorando, a don John Kepa Valparra Arias, para defender la tesis doctoral titulada Diseño, desarrollo y validación de un cuestionario para evaluar el compromiso subjetivo visual y emocional en pacientes con queratocono, que ha sido dirigida por el doctor David José Galarreta Mira y tutorizada por el doctor José María Herreras Cantapiedra. Por lo tanto, damos la palabra al doctorando para que pueda llevar a cabo la defensa y la lectura de dicha tesis. Perfecto. Vale, creo que ahí se ven las diapositivas, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia, especialmente al tribunal. Mi nombre es Kepa Valparra, soy médico oftalmólogo y tengo un máster en cirugía refractiva de la Universidad de Valladolid y el IOA. Y hoy vengo a leer este trabajo de investigación con la venia del tribunal titulado Diseño, Desarrollo y Validación de un cuestionario para evaluar el compromiso subjetivo visual y emocional en pacientes con queratocono, dirigido por el doctor David José Galarreta. Esta tesis o este trabajo de investigación se acopla a los lineamientos de las tesis por compendio de publicaciones. Compromete 5 publicaciones que han sido desarrolladas y publicadas durante el periodo del doctorado y está sujeta a mención internacional, ya que parte del trabajo de campo se realizó en la ciudad de Medellín, Colombia, con la Universidad Pontificia Bolivariana por parte del Grupo de Investigación en Oftalmología. Entonces, este es más o menos el programa que vamos a estar siguiendo. Vamos a hablar un poco de la introducción del estado actual del tema, tanto en cuanto a queratocono como tal y más que todo en cuanto a escalas de calidad de vida, que obviamente es el punto focal de la tesis. Vamos a hablar un poco de la hipótesis objetivos, vamos a la metodología y los resultados de cada uno de los estudios y finalmente la discusión y las conclusiones. Entonces, simplemente para ubicarnos un poco respecto a la patología en la cual vamos a estar hablando durante la presentación. Vemos que el queratocono es una patología ocular relativamente común, es la ectasia corneal primaria más común a nivel mundial. Genera una afección visual progresiva y una de las cosas más importantes es que afecta principalmente pacientes jóvenes. Al afectar pacientes jóvenes tiene un impacto económico, laboral, mental, social muy importante y de ahí se ha generado todas las teorías que soportan porque hay una relación entre la depresión, la ansiedad y el queratocono y obviamente porque se afecta la calidad de vida en este tipo de pacientes. Este es simplemente un estudio, un metaanálisis en donde se miró la prevalencia, simplemente vemos que puede ser muy variable, obviamente depende de los criterios diagnósticos que tengamos, pero finalmente en este momento aceptamos aproximadamente 1.38 casos por cada 1000 habitantes aproximadamente. Sabemos que unos factores de riesgo muy definidos para queratocono, sabemos que el rascado ocular crónico es un factor de riesgo muy definido, incluso se ha implicado dentro de la etiopatogenia de la enfermedad. Hay una historia familiar de queratocono, es importante y obviamente sabemos que existe un componente genético asociado a la ectasia, entonces si tenemos un historial familiar es mucho más probable que el paciente tenga genes y por lo tanto desarrolle queratocono. Y asma y eczema se han correlacionado porque también son manifestaciones atópicas en otros sistemas. Al ser manifestaciones atópicas en otros sistemas, también asumimos que hay atopia a nivel ocular, rascado y toda la génesis de la enfermedad. Pero entonces ya cuando hablamos específicamente del queratocono y el estado mental, sabemos que los pacientes con queratocono no solo tienen más depresión, como sí depresión o no depresión, sino que cuando miramos los grados de depresión es mucho más marcado en pacientes con ectasia que en pacientes con troles. Simplemente acá vemos una tabla de un estudio que fue uno de los últimos que habla sobre el tema, en donde compararon pacientes con ectasia, pacientes con troles sanos y comparaban escalas de depresión, más que todo la escala de Zunk, que es probablemente la escala
de cribado de depresión más usada a nivel mundial, y la escala PHQ-9, que es una escala un poco más larga, pero que también evalúa esencialmente depresión. Y se encontró obviamente que los pacientes de queratocono tenían mayor tasa de depresión y mayor, digamos, gravedad de depresión cuando se compara contra los controles. Y otra cosa importante, que si vemos la tabla de abajo, vemos que la agudeza visual mejor corregida se correlaciona inversamente con el grado de depresión. A mayor calidad visual, hay menor depresión. Entonces se estima o se asume que los pacientes con queratocono más avanzado tienen peor calidad de vida. También se ha asociado con cambios en la personalidad. De hecho, algunos estudios han hablado de forma un poco, digamos, informal sobre la personalidad del paciente con queratocono, como una definición como tal. Hablan que son pacientes que tienen más neuroticismo y pacientes que tienen más síntomas relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo. Y los estudios lo demuestran, que sí existen diferencias entre los casos con queratocono y los controles. Ya cuando nosotros miramos específicamente escalas de calidad de vida o PROMs, que es de Patient Reported Outcome Measures, esencialmente lo que buscan es evaluar cómo es la calidad de vida o los desenlaces desde la dinámica o desde la visión del paciente que lo sufre. Esto es interesante y es importante, es precisamente porque, como lo describen algunos estudios, los PROM evalúan lo que es verdaderamente importante para el paciente. Nosotros como oftalmólogos, obviamente podemos medir otras cosas, podemos medir, no sé, keratometría, podemos medir refracción, pero ¿qué tanto esa enfermedad afecta al paciente en su funcionamiento diario? Es algo que nosotros no podemos medir fácilmente, y las escalas en ese sentido nos ayudan mucho. Ha aumentado mucho su uso. Como vemos acá en esta zona donde les estoy señalando, vemos cómo ha venido aumentando muy marcadamente el uso de los PROM en los estudios. Obviamente esta caída es porque en 2019, cuando lo publicaron, solamente llevaban 4 meses de estudio, pero finalmente es muy claro que cada vez se utilizan más y son muy importantes. Y hay una diferencia entre los PROM que llamamos generales, o sea, los que toman o pueden ser utilizados en muchas enfermedades o incluso en pacientes sanos, y los enfermedades específicas, los disease specific, que son simplemente escalas que son hechas para pacientes con una enfermedad definida. Esta tabla es una tabla reciente, es una tabla del 2020, en donde se evalúan precisamente las escalas de calidad de vida en pacientes con queratocono. Los autores hicieron una revisión sistemática, encontraron que habían 4 escalas que habían sido usadas, no diseñadas, usadas en pacientes con queratocono. Dentro de esas escalas solamente había una diseñada específicamente con el paciente con queratocono en mente, que era el CORC, ¿sí? El CORC es una de las cuales vamos a hablar en este trabajo. El CORC evaluaron las subescalas y vieron que era una escala que funcionaba bien, pero tenía algunas deficiencias. Vamos a hablar más adelante de eso. Y hay otras 3 escalas, la IBI, la NEI-RQL y la NEI-BFQ25, que son escalas generales para compromiso visual. No son específicamente para pacientes con queratocono, son para cualquier tipo de compromiso visual. Se habían usado, funcionan bien, pero obviamente lo que habíamos hablado, las escalas que no son específicas no funcionan tan bien, obviamente porque no hablan directamente sobre condiciones específicas sobre la condición que estamos hablando. Entonces, esto es tomado literalmente del artículo de escalas en queratocono. Decía que el CORE, que es actualmente el cuestionario recomendado para medir desenlaces en queratocono, esa recomendación se originaba porque era el único en ese momento que había diseñado específicamente para pacientes con queratocono, y mencionaban, sin embargo, otros dominios de calidad de vida, como el bienestar psicosocial, no están incluidos en el CORE. Y decían también, medir el bienestar emocional podría ser particularmente queratocono. Desde ese mismo estudio, desde esa misma revisión sistemática, los coautores estaban de acuerdo. CORC es bueno, funciona bien, es el único diseñado para pacientes con queratocono, pero el componente emocional se queda por fuera. El componente emocional no está siendo considerado. Y si tenemos pacientes que de entrada sabemos que por su condición, por la edad en la que se origina, tienen mucho componente emocional, mucho compromiso emocional, quedarnos por fuera y no medirlo en una escala, nos quedamos bastante cortos. Entonces,
La justificación que nosotros consideramos para hacer este trabajo de investigación era que queríamos medir el impacto real de la enfermedad. Obviamente no existen mediciones perfectas, pero queríamos ser lo más holísticos posibles, considerar tanto componentes funcionales como componentes emocionales. El otro era medir la calidad de vida en queratoconía en pacientes hispanoparlantes. El core había sido diseñado en pacientes australianos y hasta esa época solamente se había validado en pacientes de habla inglesa. Hoy en día ya han hecho validaciones en pacientes portugueses y en pacientes italianos, pero no existía absolutamente nada en pacientes hispanoparlantes. Lo otro era determinar si podíamos de alguna forma medir el componente emocional por medio de alguna escala. Entonces, allí inició la hipótesis del trabajo, que la voy a leer literalmente. Dice: es posible desarrollar y validar una herramienta psicométrica robusta, fiable y repetible que evalúe los componentes emocional y funcional del paciente con queratocono y que se relacione con la gravedad de esta patología. Entonces, estos son los objetivos, los voy a leer también. El primero era realizar la validación del Keratoconus Outcome Research Questionnaire, o el CORC, cuestionario de investigación de resultados en queratocono para población hispanoparlante con queratocono. El segundo era realizar el diseño, el desarrollo y la validación de un nuevo cuestionario específico para evaluar los componentes funcional y emocional de la calidad de vida en pacientes con queratocono. Tercero, determinar la unidimensionalidad y validez del nuevo cuestionario para su empleo en la clínica. Cuarto, determinar si el nuevo cuestionario posee la suficiente fiabilidad test como para garantizar que los resultados que se obtienen son verdaderos y no están generados por el azar. Y quinto, determinar si existe una correlación entre los resultados obtenidos por el nuevo cuestionario y la gravedad del queratocono de acuerdo a la clasificación ABCD de Belley. Entonces, para cumplir con todos estos objetivos, vamos a mirar un poco la metodología general. Vamos a ir desglosando cada uno de los estudios que componen este trabajo y de cada uno vamos a hablar un poco de su metodología específica, pero tanto metodología general que engloba todo, los objetivos y analíticos. En todo una edad superior o igual a 15 años, el motivo de tomar esta edad específica es porque se ha visto que los pacientes por debajo de 14 años requieren escalas específicas con el paciente pediátrico en mente. No era un área en la que nosotros en ese momento pensáramos incidir, pero a partir de los 15 podemos utilizar escalas de adultos sin ningún problema. Todos eran pacientes con queratocono confirmado bajo el manejo del doctorando como parte de su trabajo clínico. Se excluyeron pacientes con cualquier tipo de trastorno cognitivo que no permitiera una adecuada medición o interpretación, pacientes cuya lengua materna fuera diferente al castellano o pacientes que por el motivo que fuera no brindaron su consentimiento. Algunos estudiaron análisis de factores, otros utilizaron modelamiento de Rasch. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Es una metodología multivariada, un poco compleja, pero vamos a tratar de desglosar las cosas básicas. Obviamente se solicitó un consentimiento informado. 4 de los estudios tuvieron consentimiento informado escrito. Uno de los estudios tuvo consentimiento informado verbal telefónico, que es algo que está aprobado y aceptado por la ley colombiana vigente a la fecha. Y todos los protocolos fueron evaluados y autorizados por el Comité Ético de Investigación Clínica del Área de Salud Valladolid y los que se realizaron en Colombia por el Comité de Ética de la Clínica de Oftalmología San Diego. Entonces vamos a mirar un poquito más o menos como cada objetivo y cada estudio que se generó. Entonces, comenzamos en un punto cero, comenzamos en un punto en donde, bueno, sabemos que el CORC es una escala que funciona en pacientes con queratocono, sabemos que nos permite evaluarlo, pero no tenemos cómo usarlo en pacientes en Colombia o pacientes en España, no podemos utilizar una escala en inglés. Entonces, el primer paso para esto es nosotros hacer una traducción formal al castellano, que es diferente a hacer simplemente una traducción informal. Y vamos, no. Entonces de ahí empezamos y de ahí se originó el objetivo 1 que dio pie a esta publicación. Entonces, lo que nosotros era evaluar un poco el rasgo latente de calidad de vida. Acá me voy a tener
para hablarles un poco del concepto de la que es algo que está presente durante toda esta charla. Un rasgo latente, por definición, es una condición o una característica que no podemos medir directamente, que es imposible de medir directamente. Entonces, lo que hacemos es tomar unas medidas subrogadas, es decir, medir cosas que sabemos que están relacionadas, que sí podemos medir, y de estas mediciones asumimos más o menos qué valor o qué nivel tiene el rasgo latente. El ejemplo típico que se pone cuando se habla de la inteligencia. No hay forma objetiva de medir la inteligencia. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos distintas cosas, qué tan bien le va al estudiante en matemáticas, qué tal le va en lenguas, y de ahí asumimos más o menos su inteligencia, pero obviamente la inteligencia no la podemos medir directamente. Entonces, iniciamos, se alcanzan a ver acá el mouse, creo que acá puedo, voy a hacer acá algo, eso, creo que acá les puedo mostrar un poco mejor. Entonces, si nosotros, perdón, no, más bien voy a parar acá. Si nosotros tomamos cada uno de estos componentes, que en este caso son preguntas de una escala, si nosotros medimos cada una de estas, eso nos permite determinar qué tanto de una subescala o un rasgo latente tiene el paciente, y los distintos rasgos latentes se correlacionan con qué tanto del rasgo latente general tiene el paciente, que en este caso es calidad de vida. Y obviamente son cosas que pueden ser tan complejas como queramos. Entonces, simplemente nuestra primera pregunta era si queríamos ver si el CORG era válido. Entonces hicimos una traducción del CORG al castellano con 200 pacientes para la validación, y luego se repitió el CORG una semana después en 50 pacientes para ver la estabilidad. El proceso de traducción y retrotraducción formal de una escala de validez epidemiológica habla de que primero hay que hacer una traducción de donde está la escala original al idioma en el que se debe hacer, ojalá por dos personas. Y luego se hace una retrotraducción, o sea, se toma la escala, en este caso en castellano, y vuelve y se traduce al inglés. Y luego se mira las dos versiones que están en inglés, la original y la retrotraducida. De esta forma podemos hasta cierto punto determinar que la traducción es válida. Hicimos una validación por análisis exploratorio de factores, evaluamos fiabilidad interna por alfa de Cronbach y miramos la estabilidad. Esencialmente este es el código original. Obviamente no vamos a mirar cada una de las preguntas, ustedes lo tienen en el documento escrito, y este es el código en castellano en su versión traducida. Obviamente tampoco vamos a mirar pregunta por pregunta. Esencialmente, ¿qué vimos? En cuanto a la subescala de limitación de actividad, les voy a poner acá los números, pero esencialmente no vamos a mirar un número por número, simplemente lo que vamos a ver es que era una escala que era fiable. Si vemos por acá, el alfa de Cronbach sabemos que si está por encima de 0.7, algunos autores hablan de por encima de 0.8, consideramos que es una escala fiable. Una escala de 0.90 es una escala bastante fiable. La prueba de Bartlett, Heisenmeyer-Olkin, esencialmente lo que hacen es medir la esfericidad de los datos, ver que sean adecuados para hacer este tipo de análisis. Simplemente están dentro de valores de lo que nosotros queremos ver. Y el análisis encontró que dentro de la subescala de limitación de la actividad parecerían haber dos factores, no uno. Obviamente queremos que sea un solo factor, eso es lo que nosotros buscamos en este tipo de cosas. Sin embargo, lo que nosotros veíamos es que al primer componente obviamente se asociaba muy fuerte la mayoría de las preguntas del CORC, pero habían estas dos, la pregunta 2 y la pregunta 3, que se asociaban quizás un poco más a un segundo componente. Entonces, entramos a mirar un poco más específicamente de qué trataban esos dos ítems. Y vimos que el ítem 2 hablaba sobre qué tanto afectaba la visión con la conducción durante el día, y el 3 con la conducción durante la noche. Entonces dijimos, bueno, son específicas sobre conducción, las dos, pero vemos que dentro de la población que evaluamos, menos del 50% de los pacientes conducían. Entonces, obviamente, si tenemos dos ítems que solamente el 50% responden a alguna cosa, a solamente el 50% le aplica, digamos que no esperamos pues un comportamiento tan definido. En cuanto a la de síntomas, lo mismo, vimos que era una, una escala que era fiable, que podía ser evaluada. El análisis inicialmente sugirió tres factores.
Sin embargo, si vemos estos, los factores que tenían peso sobre otros componentes, había uno que era muy relacionado con fotofobia, porque las dos preguntas hablaban explícitamente sobre deslumbramiento y sobre qué tanto interfería un día soleado. Entonces son situaciones donde podían comportarse de una forma, digamos, agrupada como un síntoma de fotofobia. En cuanto a las otras preguntas que se asociaban a otro componente, hablaban esencialmente sobre las gafas o las lentillas, qué tanto le molestaban al paciente y qué tanta cefalea se generaba. Entonces, digamos que son situaciones donde esperábamos que fueran preguntas que estuvieran muy asociadas, que fueran muy similares. Entonces, eso nos explica que hayan algunos componentes que quizás no funcionan del todo bien, pero viéndolo desde un punto de vista más teórico, más holístico, vemos que finalmente todos van de la mano y funcionan muy bien. Entonces, la conclusión de este primer estudio era que se había realizado adecuadamente la primera traducción y validación del CORC en castellano a nivel mundial, que era una escala que tenía una excelente consistencia interna, que los resultados quizás no eran perfectamente unidimensionales, pero eran lo suficientemente unidimensionales y que se podía usar en población hispanoparlante. Quiero parar un minuto para explicarles un poco el concepto de unidimensionalidad, porque es algo que vamos a tocar más adelante. La unidimensionalidad habla de que una escala, entre comillas, perfecta, debería medir cada subescala un solo componente, porque si medimos más de un componente no sabemos qué tanto es de uno y qué tanto es del otro. El ejemplo típico es que uno no puede medir con el mismo instrumento al mismo tiempo la altura de una persona y su temperatura corporal. Son dos cosas distintas y necesitamos dos elementos diferentes. Entonces, acá es lo mismo. Si una escala va a funcionar bien, tiene que medir un solo rasgo latente, si no, no estamos midiendo adecuadamente. Entonces, en este punto teníamos la validación del CORC, se había traducido, pero decíamos, bueno, podemos usarlo, funciona, sabemos que funciona, pero seguíamos con esta araña en la cabeza donde decíamos, bueno, no sabemos el componente emocional, ¿qué? No sabemos qué tanto está afectando a estos pacientes y sabíamos que era un problema con esta escala, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos a crear y diseñar y validar nuestra propia escala que tenga las fortalezas del CORC, que evalúe su componente funcional, pero no dejemos de lado el componente emocional y de esa forma vamos a medir un poco más holísticamente a los pacientes. Entonces, de allí nació la idea para el segundo estudio, que es esta publicación que ven abajo, que esencialmente nosotros queríamos desarrollar una escala, una segunda escala, que en ese momento la bautizamos como Keratoconus Endpoints Assessment Questionnaire o Keratocono de evaluación de desenlaces en keratocono o KEPAC. De ahí salieron las siglas. Esencialmente, ¿qué queríamos? Queríamos medir dos constructos. Los constructos es otra palabra que utilizamos para el rasgo latente, pero son esencialmente lo mismo. Uno que ya manejaba el core muy bien, que era el componente funcional, pero queríamos evaluar el componente emocional, queríamos hacerle mucho énfasis a ese componente. Entonces, iniciamos haciendo un pool de ítems, seguimos una metodología epidemiológica muy estricta, muy definida y muy formal. Iniciamos tomando un pool de ítems donde nos reunimos con pacientes con keratocono, les entregamos el CORC en su versión en castellano y les pedimos que se inspiraran desde el CORC y se inspiraran desde su propia experiencia y nos dijeran, bueno, ¿en qué situaciones puntuales siento yo como paciente con keratocono que mi enfermedad me afecta mi calidad de vida? De ahí salieron 86 ítems potenciales. Luego lo que se hizo fue, por medio de algunos oftalmólogos, ver qué tan relevantes eran las preguntas. Hay unas escalas de validez que se utilizan, no las traje porque en realidad no vienen mucho al caso, pero esencialmente uno lo que busca es que se tomen preguntas relevantes y de esos 86 bajamos a 32. Las preguntas no relevantes son cosas que eran muy definidas para pacientes específicos. Un ejemplo de esto era que uno de los pacientes nos dijo es que mi enfermedad me evita o me disminuye mi capacidad para coser punto cruz o coser crochet. Entonces, decíamos, bueno, ¿qué porcentaje de los pacientes con keratoconio cosen crochet? Probablemente no tantos. Entonces, ahí era donde se eliminaban esas preguntas.
Se siguió con algo que se llama validez facial o face validity. Eso esencialmente lo que hace es una especie de prueba piloto en donde los pacientes toman la escala y en ese momento no buscamos validez, no buscamos nada. Lo único que buscamos es que los usuarios sientan que las preguntas son sencillas, que son comprensibles, que pueden entender directamente qué es y que sean comprensibles. Por eso se llama validez facial, porque es como la validez o qué tan confiable es la cara del cuestionario, por llamarlo de alguna forma, con respecto al paciente. Y luego se hizo un modelamiento de Rasch. El modelamiento de Rasch es una metodología multivariada extremadamente compleja, pero voy a tratar de desglosar dos componentes básicos simplemente para que me entiendan. Lo que nosotros buscamos con el modelamiento de Rasch es tomar escalas que inicialmente no son, que no generan una variable ordinal, perdón, no origina una variable de intervalo, sino ordinal. Y el modelamiento de Rasch lo que hace es tratar de dar una evaluación del comportamiento de la escala, determinar que sea fiable y dar un resultado que sí sea de intervalo y que sí permita análisis estadísticos paramétricos. Entonces trata de medir en la misma escala tanto a los sujetos como a los ítems, ¿sí? Entonces, primero con los sujetos mide qué tanta calidad de vida tiene el paciente o qué tan capaz es el paciente. Lo que pasa es que esa palabra capaz se origina de los inicios del modelamiento de Rasch que se utilizaba para evaluar exámenes en educación. Entonces de ahí sale lo de capacidad. Pero acá hablamos de sujetos con menor y mayor calidad de vida. Y los ítems también los evalúa de forma individual, unos menos exigentes, otros más exigentes. ¿Cuál es la premisa? Algo que desde el punto de vista lógico es muy sencillo. Es que los sujetos con más calidad de vida pueden tener adecuadamente ítems o preguntas más exigentes con la calidad de vida. El ejemplo que uno puede poner en esto, sabemos que en los pacientes con queratoconoma obviamente es mucho más difícil la visión de lejos que la visión de cerca. Entonces, no todas teniendo en cuenta que no todas las preguntas son iguales, el Rasch nos permite, bueno, esta pregunta tiene más dificultad que esta. Entonces, el paciente que me conteste bien esta o que diga que tiene más calidad de vida acá, en general tiene más calidad de vida. Entonces, es parte como de la lógica que va detrás del modelamiento Rasch. Y obviamente buscamos que cada una de las preguntas tenga unas respuestas muy definidas, algo que se llama un aumento monotónico, es decir, que a medida que la capacidad del paciente sube, vaya pasando por las distintas respuestas, ¿sí? Esto es lo que queremos. Esto que les señalo acá es lo que no queremos. Esto, lo que equivaldría es que, por ejemplo, este 2 que ven acá y este 3 que ven acá, nunca serían las respuestas más comunes, independiente de la capacidad del paciente. Entonces, eso es lo que buscamos dentro de un buen comportamiento de Rasch. Entonces, ya volviendo como a la parte de los estudios, la validación inicial se hizo con 150 sujetos. Acá tenemos los datos epidemiológicos del uso de gafas, lentillas, queratoplastia. No vamos a hablar pues mucho de eso, pero ahí están los datos. Cuando empezamos con el KEPAC-E, el emocional, inicialmente se eliminó uno de los ítems por algo que se llama misfit. El misfit es cuando, otra cosa que evalúa el Rasch es ver cada pregunta cómo se comporta con respecto a las demás. No tiene sentido que una persona que tiene mucha calidad de vida en una pregunta muy fácil responda mal. Entonces, el misfit, cuando uno lo ve en una pregunta, es una pregunta que es mejor eliminar porque distorsiona los resultados finales. Acá están los datos de varianza explicada, el eigenvalue del primer contraste, simplemente están los datos numéricos. El resumen es que era una escala que funcionaba bien, que tenía poco ruido de medición, que era unidimensional. De hecho, el Rasch también evalúa unidimensional con una cosa que es mucho más exigente que el análisis exploratorio de factores, que se llama un análisis de los residuales. No voy a entrar mucho en esa parte, pero simplemente que sepan que es muy exigente y que en el que pagué se vio que funcionaba bastante bien. Era una escala fiable, 0.85. La fiabilidad del Rasch no es la misma fiabilidad del alfa de Cronbach, pero digamos que en su interpretación es muy similar. El KEPAC-F se eliminaron 3 ítems, uno por misfit, porque no se acoplaba bien,
y 2 por límites desorganizados. Los límites de Andrić desorganizados son esas especies de montañas que les mostré antes, que no seguían el mismo orden, sino que se hundían algunas de esas montañas. Eso también nos habla de que es una pregunta que no funciona bien, entonces la eliminamos. Tenemos los mismos datos, una fiabilidad bastante buena. La separación de personas es otro componente que nosotros miramos. Siempre buscamos que esté por encima de 2. Entonces, digamos que numéricamente todo se veía bastante bien. Entonces, finalmente terminamos con la tabla de características psicométricas, en donde nosotros tomamos las expectativas del modelo de Rasch y las características del KEPAC-E y el KEPAC-F. Simplemente, ¿qué teníamos? Se cumplía con todo, se cumplía con la separación de personas, no habían ya ítems con misfit, obviamente se habían eliminado. La variancia que se explicaba era mayor del 50% en los dos. Este eigenvalue del primer contraste es precisamente el que nos habla de unidimensionalidad. Se espera que esté por debajo de 3. Los más exigentes hablan que por debajo de 2. Pero vemos que incluso si tomamos el criterio más exigente de por debajo de 2, los dos cumplían. Y no era diferencial para pacientes, o sea que era, digamos, entre comillas, justa con todos los usuarios. Entonces, esta es la versión final del KEPAC, tanto su subescala emocional como su subescala funcional. Tenemos una serie de preguntas en donde el paciente califica qué tanto afecta la enfermedad sobre cada punto de su calidad de vida. Las conclusiones de este estudio era que los componentes funcional y emocional son importantes para los pacientes con queratocono. Cuando hablábamos con ellos para el pool de ítems, muchos mencionaban componentes emocionales y que el KEPAC en ese momento era, y hasta el punto, hasta el día de hoy, el KEPAC es la primera escala a nivel mundial específica para pacientes con queratocono para medir ambos componentes, tanto el componente emocional como el componente funcional. Entonces, nosotros nos centramos y nos sentamos y dijimos, bueno, ya tenemos una escala que sabemos que funciona bien, sabemos que mide bien, pero somos conscientes que el modelamiento de Rasch, a pesar de que en este momento ya se considera el gold estándar para evaluación de escalas, sabemos que hay muchos clínicos y muchos investigadores que no se sienten aún cómodos con el modelamiento de Rasch por su propia complejidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio con una metodología más conocida, una metodología de análisis de factores, que los usuarios estén más, no sé, más al tanto con ella y para ver qué tal funciona. Entonces de allí nació este tercer estudio, que simplemente lo que queríamos evaluar era por análisis exploratorio de factores, que es una metodología diferente al Rasch, si era unidimensional o no. Es la misma metodología estadística que usamos para el CORC. Entonces se tomaron pacientes, se sacó el puntaje por Rasch, pero se hizo una validación por análisis exploratorio de factores con la metodología habitual. Entonces se tomaron 249 sujetos, ahí están los datos epidemiológicos. Simplemente, ¿qué vimos? No voy a evaluar mucho los números, allí están, pero lo importante es que todos los criterios que nosotros utilizamos para ver si una escala es unidimensional, que es esencialmente algo que se llama criterio de Kaiser, una cosa que se llama criterio del guijarro de Cattell, que es esto que ven acá, y otra cosa que se llama análisis paralelo de Horn. Los tres criterios estuvieron de acuerdo en que solo había un factor. Recuerden cuando evaluábamos el CORC, que había una subescala en que nos sugería quizás 2 factores, en el de síntomas había una escala, quizás nos sugería 3 factores. Acá todos los criterios estuvieron de acuerdo, es un solo factor, es una escala perfectamente unidimensional, que es precisamente lo que nosotros queríamos. Y acá está pues la asociación de los distintos ítems al componente. Con el KEPAC-F o el funcional tenemos lo mismo, tenemos un alfa de Cronbach bastante fiable, tenemos una varianza explicada bastante alta, sabemos que debe estar por encima del 50%, y tenemos exactamente lo mismo. Todos los criterios estuvieron de acuerdo en que solamente existía un factor. Entonces eso nos habla mucho más de que es una escala verdaderamente unidimensional. Entonces las conclusiones de este estudio era que nuevamente mostrábamos que las subescalas del KEPAC eran unidimensionales y eran fiables. Lo habíamos hecho con una metodología diferente. En este estudio admito que este era el resultado que esperábamos, pero por algo muy definido, y es que Rasch
es mucho más exigente en la unidimensionalidad, mucho más que el análisis exploratorio de factores. Entonces, si esta escala con Rasch ya nos había mostrado unidimensionalidad, era esperable a todas luces que con análisis exploratorio de factores tan fuera, pero igual era una metodología que no se había explorado y funcionó bastante bien. Entonces, ya decíamos, bueno, tenemos una escala, ya sabemos que ya la validamos con dos metodologías, pero no sabemos qué tanto ruido de medición hay. El ruido de medición nosotros lo tomamos a que si nosotros medimos a un paciente en un momento determinado, en este caso con una escala, si yo repito al poco tiempo esa escala, esa medición, ¿qué tanto me varía? ¿Qué tanta repetibilidad hay? ¿Sí? No sabemos qué tanto existía eso. Entonces de allí nació la idea de este cuarto paper, en donde medíamos cómo era la fiabilidad de retest. Y se basa en eso. O sea, si yo hago la misma medición, esto aplica no solo para escalas, esto aplica para no sé, biometrías, keratometrías, lo que uno quiera, si yo mido una vez en el tiempo y luego vuelvo a medir sin que haya cambiado nada clínico, porque obviamente si ha cambiado algo clínico, es comprensible que hayan cambios en la medición, pero si no ha cambiado nada clínico, deberían ser muy similares, nunca van a ser exactamente iguales, pero bastante similares. Entonces, ¿qué se hizo? Con 100 sujetos, con pacientes con queratocono, se contactaron, se les hizo una llamada, se les explicó, se hizo el consentimiento informado verbal, se tomó el KEPAC, se dejó pasar 7 días y se volvió a llamar y se le volvió a aplicar el KEPAC. ¿Por qué 7 días? 7 días es un número, digamos, bastante arbitrario, pero es relativamente constante en los estudios que evalúan fiabilidad de test, porque se toma como un tiempo aproximado en donde es lo suficientemente grande para que los pacientes no recuerden exactamente qué fue lo que contestaron, pero es lo suficientemente pequeño para que la situación clínica no haya cambiado. Entonces, por eso fue el tiempo definido. Sabíamos que en 7 días un queratocono no esperábamos que tuviera mayores cambios. Entonces, de ahí se originó. Posteriormente se hizo un modelamiento Rasch, se hizo un modelamiento de Rasch para las preguntas de la primera llamada, para las preguntas de la segunda llamada, que sabíamos que eran las mismas, y luego se hizo una correlación de Spearman y una correlación intraclase. ¿Por qué utilizamos correlación intraclase? Porque se ha visto que es mucho mejor para comparar dos mediciones, incluso que la misma correlación de Spearman, porque la correlación intraclase no solamente toma en cuenta la correlación como tal, sino que tiene en cuenta parte de los errores sistemáticos, pero igual incluimos los dos. Y se utilizó Spearman y no Pearson por la distribución no normalada por los resultados. Estos son los datos epidemiológicos. Obviamente, pues, como habíamos hablado, no los vamos a mencionar mucho. Simplemente que vimos en el KEPAC-E, tenemos la medición 2.19 Logit. En el primero, Logit es la escala en la cual Rasch expresa sus resultados. Ahorita les hablo un poquito de eso. 2.8 era bastante similar. Tenía una correlación de Spearman bastante buena, 0.9, es bastante buena, y vimos que el coeficiente de correlación intraclase era de 0.95. Incluso en el intervalo de confianza del 95%, el más pesimista era 0.92. Vemos que es extremadamente bueno, desde que esté por encima de 0.8 es bastante bueno. Y acá vemos en la distribución que se comportaban bastante bien. Obviamente los datos un poco más extremos tienen más variabilidad, pero como en todo en medicina, siempre esperamos que los datos más extremos tengan más variabilidad. El KEPAC-F, lo mismo, 1.20 la primera llamada, 1.22 la segunda llamada, son bastante similares. Vimos que el Spearman se correlacionaba muy bien, 0.92, y un coeficiente de correlación intraclase que en el peor de los casos dentro del intervalo de confianza era de 0.92, entonces funcionaba muy bien. Y vemos lo mismo, vemos que se correlacionaban bastante bien el logit de la primera llamada con el logit de la segunda llamada. Entonces las conclusiones era que el KEPAC estable en el tiempo, el ruido de medición es mínimo, es decir, si nosotros medimos un paciente y nos da X, sabemos que su valor es, no exactamente, pero es bastante cercano a X, y que pueden hacerse comparaciones a futuro. Y finalmente,
Volvimos, nos sentamos con todo y dijimos, bueno, ya sabemos que esta escala funciona, ya sabemos que es fiable, sabemos que es unidimensional, sabemos que se comporta muy bien, eh, pero no sabemos clínicamente si sí se correlaciona con algo anatómico, es decir, de lo que nosotros podemos medir como oftalmólogos, no sabemos si esto se correlaciona con lo que el paciente nos está diciendo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos medir inicialmente? Clasificación de Belin. Muy fácil, la clasificación de Belin sabemos que es la clasificación que se está usando en este momento. Lamsleth Crumake ya pues cada vez se utiliza menos. Y la clasificación ABC de Belin, todos sabemos que evalúa tanto la cara anterior, posterior, el grosor de la córnea y la mejor visión corregida del paciente, que es esta que vemos acá, que es la clasificación que todos conocemos. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Correlacionarlo, ver si los puntajes del KEPAC se correlacionaban con la clasificación de Belin. Entonces, utilizamos 114 sujetos, se les realizó examen físico, se les realizó tomografía corneal con un pentacam. El mejor ojo lo definimos como el ojo con la menor queratometría máxima. Sé que esta definición puede ser un poco controversial, igual que todas las definiciones, porque algunos dirán que quizás la queratometría máxima no necesariamente significa el peor ojo, pero bueno, fue la definición que hicimos. E hicimos una correlación de Spearman. Estos son los datos epidemiológicos, el mejor ojo en el 52% fue el derecho, están los puntajes del KEPAC y el KEPAC-F en promedio. Esencialmente, ¿qué vimos? Cuando miramos el mejor ojo, el ojo con la queratometría máxima más pequeña, vemos que no hay una correlación, no había correlaciones entre los puntajes del KEPAC y la clasificación ABCD. Entonces, hasta ahí, nada. Pero cuando vamos al peor ojo, vemos que hay una correlación inversa entre el criterio A de la cara anterior, el criterio B de la cara posterior y D, la agudeza visual mejor corregida, tanto para el KEPAC-E como el KEPAC-F. Como el KEPAC es una escala que está hecha para que a mayor puntaje haya mayor calidad de vida, entonces es apenas esperable que haya una correlación inversa, en donde a medida que la clasificación aumenta o el nivel de distorsión aumenta, el puntaje del KEPAC baja. Y es que esa baja del puntaje del KEPAC se correlaciona con una menor calidad de vida. Entonces es bastante lógico que haya esa correlación inversa. Entonces las conclusiones de este quinto estudio eran, bueno, no hay una correlación entre el KEPAC y la clasificación ABC de Belin en el mejor ojo, pero sí existe una correlación inversa entre los criterios A, B y D del peor ojo y la clasificación del KEPAC. Digamos, tiene lógica que el grosor no necesariamente se correlacione. Obviamente sabemos que entre más avanzado el queratocono, el grosor tiende a ser menor, pero sabemos que no necesariamente se asocia a la funcionalidad del paciente. A veces tenemos pacientes con queratoconos que funcionalmente son muy leves, con córneas extremadamente delgadas, y a veces pasa al contrario, córneas muy deformes, córneas muy distorsionadas, pero el grosor no está tan mal. Entonces eso no lo explica. Entonces nuestra conclusión con este estudio es que el estado anatómico y funcional del peor ojo es probablemente el que más afecte la calidad de vida. Entonces ya la discusión, pues como mucho a través de la charla, hemos visto que la calidad de vida del paciente con queratocono es importante. Tenemos que medir no solo la parte funcional, sino también la emocional. Tenemos que el CORC fue la primera escala de calidad de vida diseñada exclusivamente para el paciente con queratocono. Es muy buena. Hay estudios en Brasil, hay estudios en Italia que muestran que es muy buena, funciona muy bien, pero se queda corta en el componente emocional, no lo mide, lo ignora. Y el KEPAC es la segunda escala que se ha diseñado para el paciente con queratocono, pero al día de hoy es la única escala a nivel mundial hecha para el paciente con queratocono que mide no solo el componente funcional, sino el componente emocional. Entonces, obviamente, como todos los trabajos, tienen unas limitaciones inherentes. Existe un sesgo de selección. Todos los pacientes fueron pacientes colombianos con queratocono bajo el cuidado del doctorando. Entonces, obviamente es una población muy definida. Nos hace falta conocer cómo se comporta en otras poblaciones. Existe la posibilidad del sesgo de memoria. Quizás los pacientes no recordaban adecuadamente cómo se sentían en distintos momentos en el tiempo. Es un problema de todos los estudios que utilizan escalas. No conocemos el efecto de las cirugías previas, como vieron los datos epidemiológicos,
habían pacientes con queratoplastas, habían pacientes con anillos. Ya estamos haciendo un estudio con pacientes vírgenes en donde precisamente queremos ver cómo es el QEPAC basal en pacientes que no han sido nunca intervenidos a cirugías y no conocemos cuál es lo que los americanos llaman el responsiveness o la responsibilidad o qué tanto responde el QEPAC a cirugías. Es decir, si yo tengo un paciente con puntaje X y lo opero, no sé, le pongo anillos o le hago un crosslinking, ¿qué tanto me responde este puntaje a ese cambio? No, no lo conocemos todavía. Los futuros proyectos, esto es lo que tenemos planeado a futuro. Queríamos hacer una estandarización de la medición. Les voy a mostrar este ya está aceptado para publicación, está en pruebas de galera en este momento, está en prensa, pero es simplemente un estudio donde pretendimos estandarizar la medición, no utilizar este puntaje en Logic que va de -7 a +7 del RASH, porque sabemos que es muy complejo para las personas que no están acostumbradas a esta metodología. Entonces lo que hicimos fue hacer una transformación lineal que va de 0 a 100, entonces donde 0 digamos que es la peor calidad de vida, 100 es la mejor calidad de vida. Obviamente va a ser mucho más fácil para los clínicos. Y lo otro es que estamos empezando quizás a explorar una situación en donde utilizamos el componente E emocional y el F funcional para incluirlo en la clasificación del queratocono, en la clasificación ABCD. Entonces, estamos empezando a explorar la posibilidad de utilizar una clasificación ABCDEF o de la A a la F, en donde los primeros 4 sigan siendo las clasificaciones de Belin y el E y el F sea el componente emocional y funcional. Obviamente sabemos que el ABCD es específico para cada ojo y el E y el F son generales. Obviamente no podemos separar la calidad de vida de un ojo y del otro. Y los otros proyectos que tenemos en este momento es la validación en Perú, en España y en el Reino Unido. En Perú se está haciendo junto con el doctor Galarreta y hasta ahora pues ya tenemos muchos de los datos recogidos. Queremos hablar un poco de la influencia de la edad y de los años desde el diagnóstico y queremos correlacionarlo con el Galilei. En Colombia el tomógrafo que más se utiliza es el Pentacam, pero sabemos que es importante conocer su comportamiento con otros equipos. Entonces, con la venia del tribunal, voy a leer las conclusiones de los estudios, del estudio, de acuerdo a la monografía. Entonces, la primera conclusión es, la versión en castellano del cuestionario de investigación de resultados en queratocono, CORC, es un instrumento robusto, con validez interna, y puede ser utilizado en población hispanoparlante con queratocono para evaluar su calidad de vida. Segundo, el cuestionario de evaluación de desenlaces en queratocono, QEPAC, es un cuestionario que se puede usar en contextos clínicos y de investigación para conocer la afectación del componente emocional y funcional de la calidad de vida de los pacientes con queratocono, al ser robusto y estar diseñado específicamente para esta patología con metodología RASH. Tercero, el investigador que utiliza el cuestionario de evaluación de resultados en queratocono, QEPAC, tiene la certeza de que cada subescala del cuestionario mide un solo constructo, ya que el error de medición se minimiza por su unidimensionalidad. Cuarto, el QEPAC precisa ser realizado una sola vez en cada momento clínico del paciente, debido a su adecuada fiabilidad test-retest. Y quinto, la elección del peor ojo, según la clasificación ABCD de Belin, para ser intervenido en primer lugar en busca de una mejoría de la calidad de vida, podría estar justificada por su correlación inversa con la puntuación en el cuestionario de evaluación de desenlaces en queratocono QEPAC. Entonces, esas son las conclusiones que traía para ustedes. Mil gracias. Quedo a disposición del tribunal para cualquier tipo de comentarios o preguntas que puedan tener sobre este trabajo de investigación. Muchísimas gracias.
Sí, perdón, ya acabo de... Sí, perdón. Listo, ahí ya los puse de host a ustedes nuevamente, perdón. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ya puedes. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí, se escucha. Vale. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. A continuación abrimos el turno de preguntas y comentarios por cada uno de los miembros del tribunal. Empezamos por el doctor Carlos Lisa Fernández. Muy bien. Buenas tardes y buenos días a todos. Lo primero, agradecerlos a usted y agradecerle a usted y a su equipo la invitación a participar en este tribunal. Para mí es un auténtico privilegio formar parte de este proyecto tan bonito, ¿no? Y felicitarte porque aquí se cumple lo que se dice, lo decimos aquí en España, que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, y eso es gracias a ese equipo que le rodea. Sabemos que el queratocono es una enfermedad muy invalidante, que con una frecuencia mayor de la que pensaba, y de eso sabe mucho su director de tesis, y que da muchos problemas en la primera, segunda década de la vida, ¿no? Generando grandes problemas visuales. El hecho de que empecemos a disponer de estos cuestionarios nos ayuda un poquito a focalizarnos más en el aspecto emocional del paciente. Muchas veces el oftalmólogo está habituado a resolver el problema ocular, pero muchas veces no hacemos hincapié en la situación emocional del paciente, en cómo le limita esa enfermedad en su día a día, y esto ayuda a establecer una mejor relación médico-paciente, ¿no? O sea que encima en esta época donde las mascarillas, las pantallas, pues crean barreras muchas veces entre el médico y el paciente, pues estos cuestionarios ayudan a levantar esas barreras, así que muchas gracias por hacer esta realidad visible. Gracias. Muchas gracias. Y nada, pues entrando ya un poquito en materia, vamos a ir un poquito por partes. Hombre, el hecho de que ya sea una tesis doctoral por compendio de publicaciones hace que esa evaluación académica por pares nos ayude a filtrar ya muchos aspectos que podrían ser criticables a la hora del trabajo, ¿no? Así que eso también nos ayuda y hace que se vea una estrategia metodológica muy sólida, ¿no? La tesis cumple los requisitos que se le piden en una tesis doctoral, plantea un problema no resuelto, plantea unos objetivos, y todo lo hace desde una estrategia metodológica muy sólida. Comentar que, yendo ya un poquito a los diferentes apartados de la tesis, respecto a la justificación, la hipótesis, pregunta de investigación, los objetivos y el estado actual del tema, me parece que está muy bien desarrollado. Me gusta mucho también el desarrollo y validación de los diferentes cuestionarios, que para los que somos un poquito legos en esa materia, pues ayuda a que seamos capaces de entender muy bien cómo funcionan estos cuestionarios, y eso permite que el hilo conductor de la tesis sea mucho más sencillo de asimilar, ¿no? También me gustó mucho el resumen del orden lógico de los artículos que presentan la tesis doctoral. Lo único que sí que me gustaría hacerle alguna pregunta y también alguna crítica, que también esa es mi labor. Las muestras que se plantean en los diferentes artículos, sí que me hubiera gustado que se hubieran desarrollado un poquito más, ¿no? Se habla de edad media, pero no se habla de intervalos, no sabemos qué porcentaje de pacientes son menores de edad, y yo creo que eso es relevante. Se habla de un porcentaje de pacientes que tienen un número determinado de cirugías, pero no sabemos cuándo se han hecho esas cirugías, que eso también yo creo que puede influir a la hora de las respuestas. La clasificación de Ansler-Tumage también hubiera ayudado, o la clasificación de Belling hubiera ayudado a entender mejor un poquito esa muestra, ¿no? Y luego, en las limitaciones, ya se comenta el tema de que no sabemos tampoco la clase educativa ni la clase social
de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿eso lo han tenido en cuenta? Que esa sería mi primera pregunta. ¿Se podría haber desarrollado mejor? Sí, doctor, estoy totalmente de acuerdo. Hay situaciones, obviamente, como en todos los trabajos, que quizás se pudieron haber hecho un poco mejor. Creo que explorar la parte epidemiológica o la correlación de las escalas con lo que usted menciona de quiénes están operados, quiénes eran menor de edad, sí son situaciones que probablemente se debieron haber estudiado un poco mejor. Precisamente el doctor Galarreta fue una persona que me hizo ser muy consciente de esa limitación y por eso es que el estudio que estamos haciendo en este momento con él se enfoca mucho en cuanto a eso, no tanto en la parte de cirugía, porque se va a hacer en pacientes con córneas vírgenes, sino en pacientes en cuanto a su edad y la edad del diagnóstico, para ver si quizás los pacientes menores de edad tienen un comportamiento diferente o si cuánto tiempo ha pasado desde el diagnóstico, porque es que algo que yo hablaba con el doctor Galarreta era precisamente que de alguna forma estas enfermedades discapacitantes, cuando afectan pacientes tan jóvenes, cuando tenemos pacientes un poco mayores, ya están muy acostumbrados a vivir con la enfermedad, entonces quizás no les afecta tanto su calidad de vida como lo afectaba cuando estaba recién diagnosticada. Entonces sí, creo que esa parte de los conocimientos epidemiológicos sobre la muestra son importantes. Sí, sí, soy consciente que es algo que se puede haber explorado un poco mejor, pero por eso tenemos planteados otros estudios precisamente para solventar esa limitación. Muy bien. El resto de los artículos, todo en orden. Las conclusiones, sí que las conclusiones hay que tener en cuenta que son, bueno, son el espejo de los objetivos y la conclusión número 5, donde se habla un poquito de la relación clínica con la clasificación de Belling, ahí se habla de que es conveniente operar primero el ojo más afectado, ¿no? Yo creo que eso no es lo más relevante del artículo. Entonces yo creo que en esa conclusión, la quinta conclusión, yo creo que debería hacer más referencia a la correlación clínica más que al hecho de intervenir el peor ojo en primer momento, ¿no? Y bueno, las referencias bibliográficas al final de la tesis doctoral, sí que existen errores de síntesis, errores de forma que son fácilmente subsanables y que, bueno, como es la última parte de la tesis, yo creo que ahí se podría haber dado una vuelta más, ¿no? Y sí, muchas gracias, doctor. Sí, con respecto a las cirugías, es verdad. Digamos que nosotros fuéramos a la conclusión sobre el efecto de las intervenciones quirúrgicas, quizás el diseño del estudio debería ser un poco diferente. Desde el diseño que se planteó es más como los parámetros de distorsión corneal y de alteración funcional dado por la D de Belling se correlacionan con el puntaje del Kepak. Entonces sí, quizás esa conclusión se puede mencionar de otra forma un poco más acorde a al diseño del estudio. Y lo que mencionan las bibliografías, sí, el problema fue que las bibliografías se manejaron con un programa, con EndNote, y no sé, luego lo vimos en retrospectiva, hubo algún problema con la síntesis en las bibliografías, y fue un poco problemático, eso sí fue algo que la verdad se nos pasó. Bueno, muy bien. Y respecto a preguntas generales, sí que me gustaría a ver si se podría aclarar alguna. Las dos últimas preguntas del apartado emocional parecen que son dos preguntas antagónicas, no sé si se dieron, pues supongo que se habrán dado cuenta al respecto, ¿no? Que hacen referencia a lo mismo, ¿no? El futuro, miedo o tranquilidad. Parece que es la misma pregunta, pero formulada de diferente manera respecto Sí, al apartado emocional. exactamente. Voy a leer un poquito los dos ítems a los que se menciona el doctor Sí. Lisa. Uno dice, ¿qué tanto siente que su enfermedad ocular ha afectado su tranquilidad sobre el futuro? Y la segunda dice, ¿qué tanto siente que su enfermedad ocular le ha provocado miedo sobre el futuro? Sí, digamos que cuando se postularon los ítems inicialmente, nos pareció curioso que hubo algunos pacientes que mencionaban de dos formas diferentes, con esas dos palabras. Nos pareció curioso una opción
habría sido dejar un solo ítem que lo tuviera, pero como hubo pacientes que lo expresaron de formas tan distintas, por eso pensamos en incluirlas. Luego, cuando hicimos el modelamiento de Rash, precisamente pensábamos en eso, o sea, decíamos, bueno, uno de los parámetros que se utiliza dentro del modelamiento de Rash es una variable que se llama Q3. El Q3 es una variable que mide algo que se llama intendencia local, que lo que dice es que si yo tengo dos preguntas que técnicamente cuestionan sobre lo mismo, deberían ser muy similares. Y el Q3 mide eso. El Q3 lo que hace es ver si hay preguntas que funcionan muy, muy similares, para que si tengo eso, como, digamos, como usuario, como investigador, puedo eliminar una de las preguntas. De alguna forma, vimos que no se correlacionaban tanto, no eran tan extremadamente juntas como para cumplir el criterio de Q3. Entonces, en ese momento, a nosotros también nos pareció un poco peculiar, pero funcionaban de formas distintas. No conocemos bien dentro de la psiquis del paciente cómo las separan, pero sabemos que las dos funcionan individualmente y las dos son individuales hasta cierto punto. Obviamente sí tienen cierta correlación, pero exactamente funcionaban bien. Por eso fue que tomamos la decisión de dejarlas. Aunque sí, totalmente de acuerdo, son preguntas que suenan muy, muy similar. Perfecto, perfecto, muy bien. Luego, teniendo en cuenta la importancia que tiene el frotamiento ocular en el desarrollo de esta patología y que tanta guerra nos da a los oftalmólogos, ¿no? ¿Se le ocurre cómo se podría incluir ese hecho del frotamiento ocular no en su cuestionario, sino en algún otro tipo de cuestionario? ¿Cómo podemos evaluar ese frotamiento y hacer participar al paciente de la importancia que tiene evitar el rascado? ¿De qué manera podríamos evaluarlo? Parametrizarlo. Sí, exacto. Pues a ver, es difícil. Incluir al paciente dentro de la dinámica del control del rascado ocular es importante. Incluso cuando se miran artículos enfocados específicamente en rascado, hablan mucho como rehabilitación, o sea, incluir al paciente, incluir a su familia. Sí. Es un montón de cosas que obviamente son importantes. Yo creo que parametrizar este tipo de cosas es un poco difícil porque digamos que podríamos medir la parte subjetiva de los pacientes. Podríamos preguntarle, no sé, a la semana aproximadamente cuántas veces siente picor en los ojos, de 0 a 10 qué tanto picor siente en promedio, ese tipo de cosas. El problema con este tipo de elementos es que es el mismo problema que tienen, por ejemplo, los estudios que evalúan el efecto del consumo de redes sociales o el consumo de pantallas sobre los defectos refractivos, que es muy difícil objetivizar eso. Y en donde quizás para ese tipo de cosas, si vamos a mirar la parte un poquito más objetiva, sería más como evaluar de alguna forma tiempo que el paciente gasta rascándose. Lo que pasa es que eso pues, es extremadamente difícil de medir. Pero yo creo que sí, es importante, sea por medio de escalas un poco más formales o incluso de una forma un poco menos formal, pero sí muy metodológica desde la consulta, hacer consciente al paciente del efecto deletérea del rascado. Afortunadamente en la práctica yo he visto, y yo creo que todos lo hemos visto, que cuando el paciente se hace consciente, obviamente hay algunos que nos dan un poco más de guerra y es más difícil, pero la mayoría de los pacientes cuando ya sienten que tienen la enfermedad, se les muestra, se les explica la tomografía, se hacen muy conscientes y el rascado lo minimiza. Perfecto. Luego, respecto a la fiabilidad retest, que ya lo ha comentado, se habla de una semana de tiempo. A mí, a priori, me parecía poco tiempo. Me parecía que una semana, no habría problema en aumentar ese periodo de tiempo hasta un mes, aunque ya comentó en la presentación como que está así estipulado y se considera que una semana es suficiente, ¿no? Pero dado que la enfermedad es raro que evolucione de un mes para otro, a mí me hubiera gustado que ese tiempo hubiera sido un poquito mayor, ¿no? Respecto al efecto memoria, a recordar un poco lo que se había contestado en el primer cuestionario, ¿no? Pero bueno, supongo que será lo habitual. Sí, doctor, sí, es verdad. Obviamente lo que se busca con el tiempo es precisamente lo que usted menciona, que el paciente no recuerda exactamente qué contestó en la otra. El queratocono generalmente no es una enfermedad
O sea, obviamente avanza más rápido de lo que quisiéramos, pero no avanza tan rápido en un mes. Entonces, probablemente un poco más de tiempo habría sido algo viable. Nosotros decidimos una semana, fue precisamente por, como lo mencioné, es casi que un estándar, porque lo que sugieren es que obviamente el paciente más o menos sabe algunas cosas que dijo, pero no sabe con cada pregunta específica, pues si contestó como el casi siempre o el siempre. Entonces, eso puede brindar como algo de confiabilidad. Igual parte de lo que hicimos, que no está incluido pues como en el estudio, fue mirar como pregunta por pregunta más o menos cómo eran las distribuciones y también eran muy similares. Entonces, a pesar de que sí existe la posibilidad de aumentar un poco más el tiempo, pero consideramos que de acuerdo a la literatura previa era suficiente, por eso fue el tiempo que se tomó. Muy bien. Y ya la última pregunta, así general. ¿Se podría, o cree que se podría aplicar este cuestionario a otro tipo de patología corneal? Doctor, si nosotros miramos el cuestionario, el QEPA, digamos que sí está muy enfocado en pacientes con queratocono, pero la mayoría de las preguntas son bastante generales. Yo creo que se podría probablemente sacar en otro tipo de entidades. Inicialmente lo primero que se me viene a la cabeza es la ectasia post-LASIK. Obviamente porque de alguna forma, obviamente es una génesis diferente, pero de alguna forma comparte ciertas similitudes, entonces quizás se podría aplicar. Obviamente en este momento no tengo evidencia para eso, no existe evidencia en ese aspecto, pero es posible que sí sea aplicable. De hecho, cuando estamos iniciando, en algún momento se pensó en extrapolar a pacientes con ectasia post-LASIK. El problema es que obviamente la población de pacientes con ectasia post-LASIK afortunadamente es poca. Entonces, tendríamos que ir como a un grupo específico que tuviera la población. Por eso no se hizo, pero sí, probablemente pueda ser aplicado. Perfecto. Pues nada, para acabar, una pregunta así más personal. ¿De qué parte de la tesis doctoral está más orgulloso? ¿De qué parte se siente más orgulloso? ¿Qué es lo que más le ha... Doctor, yo creo que obviamente los artículos lo hacen sentir a uno orgulloso, ver el propio nombre escrito y publicado, es bonito. Pero yo creo que me siento muy orgulloso del capítulo de medición de calidad de vida, donde se explica todo lo de Rash. ¿Pero por qué? Cuando yo empecé esto, yo no tenía ni idea, yo nunca había escuchado eso, jamás. Para mí el rash era el brote que le da a uno cuando tiene una alergia con un medicamento. Entonces, así fue muy difícil al principio, fue muy curioso porque compré muchos libros, mi esposa me regañaba porque estaba comprando muchos libros sobre lo mismo, pero la idea era que me tocó estudiar mucho, me tocó aprender mucho, creo que me salí mucho de mi zona de confort, porque yo soy un clínico también, entonces uno está muy acostumbrado a pensar en dioptrías, está muy acostumbrado a pensar en keratometrías, está muy acostumbrado a pensar en números, digamos, tan reales como sea posible. Pero empezarnos a ingresar en un aspecto que es como la psiquis del paciente y de alguna forma traducir eso a números con una metodología matemática me pareció extremadamente interesante y siento que aprendí mucho. Obviamente me falta muchísimo por aprender, pero creo que fue una experiencia bonita, creo que fue un experimento de crecimiento académico y personal muy bonita. Entonces creo que ese es el capítulo que más me llena. Muy bien, pues nada, felicitarle por la defensa, por la brillante defensa de la tesis y por su trabajo. Muchas gracias por ayudarnos en nuestro día a día con este tipo de encuestas. Nosotros ya lo hemos implantado en la clínica, así que nada, que enhorabuena. Muchas gracias, doctor. Mil gracias, mil gracias. Muchas gracias a ambos. Pasamos a continuación a las preguntas y los comentarios que pueda elaborar el doctor Alejandro Tello Hernández. Alejandro, por favor. Bueno, reitero primero mis agradecimientos por la invitación a esta sesión. Es un honor de verdad estar acá. Al doctor Valparda, pues felicitaciones por esa magnífica defensa.
y al doctor Lisa por ese análisis tan detallado y tan valioso que acaba de hacer de ese trabajo. Realmente sí, en principio felicitaciones, excelente trabajo que se ha visto, como lo dijo el doctor Lisa y como hemos visto, se ha visto cristalizado en esa serie de productos científicos ya publicados. Y entonces lo primero, digamos, que voy a preguntar es digamos, ¿cómo cree, doctor Kepa, que ese aporte suyo a la sociedad científica y específicamente a la comunidad oftalmológica, al cirujano que se enfrenta a su paciente con queratocono, va a impactar este tipo de nuevos instrumentos que evalúan esta dimensión que los oftalmólogos no estamos tan acostumbrados a manejar, la parte emocional, aparte de la parte funcional? ¿Cómo cree que va a ser aceptada y cómo va a impactar en la decisión de manejo médico quirúrgico por parte de un oftalmólogo enfrentándose a un paciente con queratocono? Doctor, yo creo que voy a empezar esa respuesta con algo que se supone que uno nunca dice en una defensa de tesis doctoral, pero la respuesta es no sé. Pero el no sé va enfocado es a qué, va enfocado es al hecho de que tenemos una escala que en este momento sabemos que funciona, sabemos que mide lo que debe medir, pero en el momento no tenemos conocimientos ni siquiera tenemos conocimientos de qué tanto es un buen puntaje, qué tanto es un mal puntaje. Lo más aproximado que tenemos en este momento fue lo que publicamos en el último estudio, el que les mostré, el que no está incluido dentro de la tesis, que utiliza algo que se llama las Hinge de Tukey. Las Hinge de Tukey es una forma, digamos, muy elaborada de decir que partimos 4 cuartiles dentro de la distribución. Entonces, el primer cuartil asumimos que es el que tiene peor calidad de vida, el segundo cuartil es el que tiene. Entonces, de ahí, digamos que nos hemos podido aproximar un poco a, bueno, ¿qué puntaje es mala calidad de vida o buena calidad de vida? El problema y una de las limitaciones, y de hecho está mencionado en la bibliografía, perdón, en el manuscrito, es que no sabemos todavía qué puntajes o si hay, o siquiera si hay algún puntaje que nos deba animar a tomar una decisión quirúrgica con el paciente. Sí, todavía no tenemos ese conocimiento. Inicialmente, ¿yo qué diría? Yo creo que el hecho de que nosotros conozcamos un poco más la parte emocional y funcional del paciente con queratocono nos va a permitir conocerlo un poco mejor y nos va a permitir ver más holísticamente al paciente, ¿sí? Incluso al paciente le ayuda, o sea, uno, desde que implementamos el Kepa en mis consultas, muchos pacientes que no participaron en los estudios, que no tienen absolutamente nada que ver con eso, pacientes de nuevo, varios me han hecho como un comentario positivo de que se les haga ese tipo de cosas porque a ellos nunca nadie los escucha. Y me parece que eso sí impacta dentro de la psiquis del paciente y la parte emocional del paciente impacta, porque nosotros con todo esto aprendí que nosotros al paciente le preguntamos mucho cuántas gotas de olopatadina se aplica al día, pero no le preguntamos acá cómo se siente, y eso es importante para ellos. Entonces, creo que podemos impactar, creo que podemos impactar más que todo en cuanto a permitir un mejor conocimiento de los pacientes y que tanto el oftalmólogo tenga un conocimiento mejor sobre ellos y que el paciente se sienta mejor conocido, por llamarlo de alguna forma. Entonces creo que ese va a ser como el impacto, pero numéricamente aún no lo tenemos. Son datos que todavía necesitan más estudios para definir. No se oye, Doctor, Alejandro. doctor, está con el micrófono apagado. Doctor Freire. No puedo activar mi micrófono. Está, doctor, Es que nos informa el doctor Tío de que tiene dificultades en activar el micrófono. Vamos a intentar ayudarle. A ver, ¿dónde está la pantalla? Ahora. Creo que ya se debería poder. Doctor Tío. Perfecto, sí, gracias. Entonces, bueno, muchas gracias por su respuesta. Ahora, sin duda, realmente es asombrosa la rigurosidad
que el doctor Valparda le aplicó a su análisis de los cuestionarios y a la creación de los nuevos cuestionarios. Y este tipo, digamos, de instrumentos exploratorios, pues realmente tiene una serie de dimensiones complejas y tratan de cuantificar áreas que son muy difíciles de hacer. Entonces eso realmente hay que reconocerlo, es un trabajo como lo ha explicado, que requiere una dedicación muy, muy intensa, particularmente para quienes no tenemos una formación en estadística, matemática y ese tipo de cosas que realmente son difíciles. Ahora, por supuesto que dentro del modelo de Rasch, que es un modelo muy complejo de análisis psicométrico de las encuestas, de la creación y la validación de estos instrumentos, pues hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Una de esas que yo he podido revisar brevemente o algo acerca de esa es el de mapa de Wright. ¿Ustedes pensaron en utilizar este tipo de herramienta también dentro de su análisis o la consideraron o realmente no la tuvieron en cuenta? Doctor, el mapa de Wright, bueno, le voy a explicar un poquito al resto de los asistentes. El mapa de Wright es un mapa que usamos donde colocamos en un lado de una escala los usuarios o las personas. Ahí podemos evaluar varias cosas, el comportamiento, el histograma de los puntajes, ese tipo de cosas. Y al otro lado, cada una de las preguntas, qué tan difícil o qué tan fácil es. El mapa de Wright es algo que se utiliza mucho. Generalmente, doctor, para contestar su pregunta, el mapa de Wright se utiliza más que todo en los estudios de validación. Soy consciente 100% de que donde se escribió inicialmente la encuesta, sí hubiera podido ser muy útil colocar un mapa de Wright, totalmente cierto. La verdad, el único justificante que tengo para eso es que esos eran los albores cuando estaba empezando con muchas cosas de Rasch, pero todavía faltaban algunos elementos y es parte del aprendizaje. En los otros estudios no están incluidos mapas de Wright, porque ya no aplicaban mucho como al diseño de ese estudio en general, pero este último, el que les dije que está en prensa en este momento, el de la clasificación AF, sí tiene unos mapas de Wright definidos, impresos, incluso también hicimos en gráficas las mismas que les mostré al principio, que es otra cosa que faltaba en los otros estudios. Entonces, todo esto ya sí lo incluimos en el último. Quisimos incluirlo precisamente porque como ese es el paper en el que queremos basarnos, sobre el cual construir la posibilidad de la clasificación nueva, queríamos que tuviera todo el sustento metodológico y matemático necesario. Entonces ahí sí están los mapas de Wright, pero ese es el motivo por el cual no está dentro de los estudios que están incluidos en la tesis. Pero sí está, afortunadamente ya los tenemos, en la nueva publicación están, y la verdad muestran que el comportamiento de la escala es bastante bueno. Doctor Kepa, muchísimas gracias. Y finalmente, ¿usted cree que este ejercicio suyo, después como resultado, piensa que se podría aplicar a otros instrumentos, a otros cuestionarios que usamos en el día a día para ojo seco, para otro tipo de patologías, aplicarle la metodología, por ejemplo, de Rasch para evaluar si realmente tienen validez y si sería susceptible de pronto de crear nuevos formularios ya en otras áreas de la oftalmología? Doctor, esa pregunta me encanta. A ver, cuando nosotros teníamos un paradigma inicialmente, que era lo que ahora se conoce como metodología general o metodología clásica, que incluía el análisis exploratorio de factores, el análisis de componentes principales, que sobre ese se crearon muchas escalas que usamos actualmente. Lo que se ha hecho hoy en día desde hace unos 6 años, más o menos, 7 años, es tomar escalas que ya existen, hacerles un análisis de metodología Rasch y ver cuáles funcionan, cuáles no, qué modificaciones hay que hacerles para que sean válidas de acuerdo a la metodología Rasch, que es mucho más exigente. De hecho, eso ha llevado unos estudios un poco controversiales en donde han, digamos, cuestionado un poco algunas escalas que usamos mucho. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza es el LOSD. El LOSD yo creo que es probablemente la escala oftalmológica más usada a nivel mundial y todos conocemos el LOSD.
La metodología RASH ha mostrado que el OSDI quizás no separa adecuadamente los pacientes, entonces eso ha llevado como a que se cuestione un poquito esa escala y ha llevado a unas discusiones académicas bastante interesantes y acaloradas. Entonces sí, o sea, es aplicable y yo creo que es parte como de lo que lleva todo esto, que es que si cada vez nos volvemos más exigentes, pero sabiendo por qué lo hacemos, por qué somos más exigentes, probablemente hayan algunas escalas que no se comporten bien o, o adaptarlas. Por ejemplo, algo que sucede mucho es que se toma la escala y se ve que una o dos de las preguntas no funcionan bien, tienen misfitting, tienen límites de Andrew desorganizados, entonces se eliminan y se postula, bueno, ya con modelamiento RASH, la escala que funciona bien es esta, por decir algo, me estoy inventando algo, el OSDI modificado. Entonces ahí funcionaría. Pero sí, claro, funciona muy bien. Incluso con esto de las escalas, nosotros en este momento se va a presentar en el Congreso Colombiano de Oftalmo, si lo aprueban, y estamos en este momento enviando la revista, todavía no ha pasado revisiones por pares, pero con metodología RASH también diseñamos un cuestionario de ojo seco, se llama el Inventario de Ojo Seco de Medellín, precisamente como hacerlo con toda esta metodología RASH y ver verdaderamente qué tanto afecta. Y lo que tiene esta escala nueva es precisamente lo mismo, que mide el componente emocional, que son cosas que no mide el OSDI, que no miden otras escalas. Entonces sí, creo que esto nos brinda unas herramientas bastante interesantes para evaluar mejor las escalas y hacer que tengamos esquemas de medición mucho mejores. Si nosotros insistimos e investigamos para tener mejores medidas biométricas o mejores medidas queratométricas, pues también midamos mejor la calidad de vida. Doctor Kepa, muchísimas gracias. De nuevo lo felicito y efectivamente yo creo que este desarrollo suyo que va a, sin duda, a impactar positivamente en el manejo de los pacientes de queratocono para que los veamos de manera más integral, también abre la puerta a lo que estamos hablando, a que realmente otros instrumentos que usamos en nuestra práctica clínica también puedan mejorarse o desarrollarse nuevos cuestionarios que sean más útiles y científicamente más soportados para el manejo de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a usted, doctor. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Pillo. Bueno, llega el turno del presidente del tribunal y me gustaría decir que efectivamente a mí también es un orgullo el estar aquí esta tarde acá, por la mañana allá, en la tierra del doctorando, porque realmente conocí al doctorando profundamente en esa época en la que acá estuvo haciendo su máster en especialidades oftalmológicas, en cirugía refractiva, y la verdad es que tengo grandes recuerdos del doctorando en su relación pues con el IOBA, con la Universidad de Valladolid, en las consultas, con el trabajo fin de máster, y realmente tengo que felicitar la progresión en todos los aspectos científicos que efectivamente han dado lugar a esta tesis doctoral que se defiende por artículos bien publicados, de alta calidad, y por tanto doy la enhorabuena tanto al doctorando como a su director y todas las personas que le han ayudado a desarrollar este trabajo científico que sin duda, remarco, es de alta calidad. Es cierto que mucho del componente que hay en esta tesis doctoral es estadístico, fuerte. El análisis de RASH efectivamente es algo que un oftalmólogo simplemente no se puede plantear por sí mismo, y eso responde a que efectivamente el doctorando ha estado muy bien arropado para llevar a cabo este tipo de análisis y efectivamente pues, doy mi más sincera enhorabuena porque la presentación de la tesis y todo lo que se desgrana en cada uno de los 5 artículos, pues efectivamente dan muestra de que se ha hecho un trabajo serio, se ha hecho un trabajo riguroso, por supuesto que cumple con la premisa de la originalidad y por lo tanto es una buena tesis. No voy a repetirme en relación a todo lo que han dicho mis precedentes, compañeros que ya han formulado preguntas y observaciones muy acertadas. Solo querría pues,
preguntar 2 o 3 cosas que creo que son de utilidad. La mayoría de las personas que nos están siguiendo, que es mediante sala telemática, pero pues, hay un buen conjunto de personas que nos están siguiendo. Quizás a lo más están familiarizados con cuestionarios de calidad de vida asociados a calidad de visión, como el de McAlinden o el CLIRC. Sería para explicarles a ellos las diferencias fundamentales entre este nuevo cuestionario y estos que son los que hasta ahora más hemos utilizado de una manera más o menos apropiada para pacientes con defecto refractivo y obviamente el queratocono asocia su defecto refractivo. Sí, doctor. Lo que pasa con las escalas, digamos que si uno mira las escalas un poco más detalladamente, se habla que quizás deberían haber escalas específicas para cada una de las enfermedades. Es muy claro que existen escalas generales y funcionan muy bien. O sea, hay estudios de validación de escalas generales en pacientes con queratocono. Algunos no muestran un súper buen comportamiento, hay otras que sí funcionan muy bien. Entonces, creo que se pueden utilizar, y cuando no tengamos escalas definidas para una enfermedad concreta, por ejemplo, lo que hablaba con el doctor Lisa de los pacientes con ectasia post-LASIK, quizás se pueden aplicar otras escalas, pero si tenemos algo definido para un paciente que sabemos que psicométricamente funciona bien para ese paciente, es una adición que digamos que institucionalmente no tiene mayor problema y puede brindarnos una mejor medición de los pacientes. Y para investigación creo que también puede ser bastante interesante, y obviamente todos conocemos el enorme potencial investigador del IOA. Entonces creo que puede ayudar bastante para la parte de investigación, que sé que es muy fuerte allá, y me siento profundamente orgulloso de haber caminado por las salas del IOA y aprender tanto de todos ustedes. Vale, muchas gracias. La siguiente cuestión que estaba parcialmente apuntada, efectivamente, el doctorando nos decía en su presentación que gracias a presentar el cuestionario, muchos pacientes se veían reforzados positivamente en su aspecto emocional, que quizás se sentían atendidos en preguntas que normalmente otras personas pues, u otros doctores no les hacían, por su entorno, etcétera, etcétera. Y ese aspecto me parece de un refuerzo psicológico muy interesante. A su vez, me da la sensación también, o deduciría, que para el doctorando, el haber analizado en cada uno de sus subanálisis, las preguntas, etcétera, etcétera, creo que sin duda algo muy enriquecedor y que me gustaría que compartiera ahora, ha podido entrar en detalle de cuáles son los sentimientos, cuáles son efectivamente las emociones que predominan en un paciente que tiene queratocono, y me gustaría que nos diera un pequeño bosquejo de cuál es el resumen de ellas o qué es lo que más le ha impactado acerca de cuáles son sus sensaciones, sus emociones, llevar a cabo actividades de la vida normal. Doctor, con los pacientes con queratocono ha sido muy interesante porque los estudios muestran que de verdad son pacientes no solo que tienen más componentes psiquiátricos, sino que incluso los que no tienen patologías psiquiátricas, sino que están dentro de la variabilidad esperable que tenemos todos los seres humanos, sí son pacientes que son un poco diferentes en algunos sentimientos. Yo creo que lo que más he encontrado en ellos, hablando tanto en medio del estudio como en las conversaciones que se generan de acuerdo ya cuando se les presenta la escala, es quizás frustración. Yo creo que es el síntoma o la sensación principal, frustración de no poder hacer algo que quizás hacen sus pares de su edad, su género. Entonces, yo creo que ahí estriba mucha parte del componente depresivo en pacientes con queratocono. O sea, si son pacientes jóvenes en donde sus compañeros del cole, sus compañeros de la universidad conducen, hacen un montón de otras cosas, y el paciente se siente limitado por su enfermedad. No solamente hay signos depresivos, sino que hay muchos, muchos, muchos síntomas de frustración. Y es algo que creo que me ha llevado a que ellos compartan conmigo y a explorar mucho más. Algo que me pareció como curioso, pero tiene mucha lógica, es que desde que empecé la tesis, yo antes de empezar la tesis y de empezar a estudiar todo esto, mirar todo esto, yo creo que yo nunca en la vida
había remitido, derivado un paciente con queratocono al psicólogo, al psiquiatra. Creo que nunca lo habría hecho 1 o 2 veces. Con las conversaciones que se han generado de acá y el hecho de que ellos sientan que los escuchan y ellos se puedan abrir un poquito más, he derivado muchos más pacientes. No es porque estén más enfermos, que yo como clínico soy más consciente y me permite hablar con ellos cosas que normalmente no hablan. Y yo eso lo he notado mucho, por ejemplo, en los pacientes que ya llevan un tiempo, llevan años viniendo y siempre ha habido una consulta muy normal, normal, visión, queratometría, presión. Cuando se presentan con el cuestionario, ya me dicen, no, es que yo me siento de esta manera y siempre me he sentido así, sino que acá nunca hablo de eso. Entonces me pareció como un tema muy interesante de conocer mejor a mis pacientes. Y como lo mencionaba hace un rato, creo que ellos se sienten también mejor atendidos y sienten que de verdad nos preocupamos como oftalmólogos un poco más por ellos. Y yo creo que muchas veces uno como oftalmólogo comete el gravísimo error de que el paciente son las dos bolitas y lo que está colgando alrededor de los ojos no importa, y no es así. O sea, el paciente tiene muchos otros componentes más allá de una queratometría. Muy bien. Aquí en España no existe una gran tradición de mandar a pacientes desde la consulta del oftalmólogo al psicólogo o al psiquiatra. Quizás allá es algo más frecuente o a raíz precisamente de estos estudios, pues uno se ha visto impulsado a eso. Tengo una curiosidad, ¿cuál es, si ha habido oportunidad de volverles a ver después a esos pacientes de haber estado en la consulta del psicólogo o del psiquiatra? ¿Es realmente algo que les favorece o en algún caso produce algo de rechazo en ellos, ya solo la indicación de que vayan a ese tipo de profesionales? ¿Cuál es la experiencia que tiene al respecto? Doctor, acá digamos que en general tampoco hay mucha cultura de hacer ese tipo de cosas. O sea, cuando acá en Colombia se deriva desde el oftalmólogo a otra especialidad, generalmente son cosas más habituales al reumatólogo en uveitis y cosas a las que todos estamos más acostumbrados. Pero creo que esto ha hecho que sí podamos como entender un poco más ese componente y derivar a los pacientes. He tenido la oportunidad de ver, creo que unos 2 o 3 que los había derivado inicialmente. Lo que he visto es que desde psiquiatría los han evaluado. Que yo recuerdo a uno le instauraron medicamentos, a los otros 2 no era necesario porque no cumplían como tal un criterio de patología psiquiátrica que fuera manejable con medicamentos, pero desde la parte de psicología sí les ha ayudado mucho y les he preguntado. Y la mayoría entraban en estas terapias cognitivo-conductuales para ayudarles a ellos a minimizar o a controlar de alguna forma todos estos fenómenos de estrés, estos fenómenos de frustración, los que tienen algo de rumiación del pensamiento, que están constantemente rumiando y pensando en su mala visión. Entonces, la verdad, he visto un impacto positivo en ellos. O sea, he visto que algo que para nosotros como oftalmólogos es relativamente sencillo, que es la derivación del paciente, ha hecho un buen efecto y creo que es una de las cosas con las que me quedo. O sea, no solamente me quedo con la parte, digamos, académica y metodológica y matemática, sino que me quedo con que los pacientes son más que los ojos y la parte psicológica les ayuda. Incluso tuve una experiencia muy positiva con una paciente que con toda la terapia cognitivo-conductual no solo mejoró las emociones, sino que le enseñaron ejercicios para parar el rascado también, o sea, enfocarse en otras cosas. Y ya la paciente andaba como con Fiddles, con estos circulitos que estuvieron muy de moda con los críos hace unos años. Y ella cuando tenía como la sensación de rascarse, jugaba con esto y eso le mejoraba y decía que había parado muchísimo el rascado. Entonces creo que nos ayudan mucho. Y con lo que usted mencionaba de si hay algo de choque con el paciente, con la derivación a psicología o psiquiatría, yo creo que tenemos en esta población una ventaja grande que no tenemos con pacientes de la edad de, no sé, catarata. Y es que los pacientes jóvenes, al menos acá en Colombia, los pacientes un poco de más edad, tienen, digamos, la idea errónea de que al psicólogo o al psiquiatra solo van los locos. Y no sé si en España será similar, pero acá cuando uno le sugiere a un paciente de cierta edad, abren los ojos gigantes y dicen, pero yo no estoy loco.
Mientras que con los pacientes jóvenes quizás es un poco más fácil. Yo creo que también va un poco a uno cómo se los presente, uno cómo les explique. Pero el hecho de que ellos mismos tengan la oportunidad de hablar, de mencionar cómo están, de exteriorizar esos sentimientos, hace que ellos mismos se den cuenta como, bueno, sí me ayudaría. Ellos mismos se acaban de dar la respuesta en ese momento. Entonces, la verdad, ha tenido una muy buena recibida y no ha tenido el primer paciente que se haya molestado por la derivación y creo que va bien. Muy bien. Para finalizar, me gustaría ahondar en un par de cuestiones que son importantes para cualquier persona en la vida diaria, como es la conducción y la lectura se entienden cerca. En cuanto a la conducción, en algún momento de la presentación, el doctor ha señalado que había apenas cerca de la mitad de la muestra que podía responder al respecto. Y mi pregunta es, esa otra mitad que no podía responder, ¿era porque había una franja muy notable de la muestra que tenía una edad inferior a la de poder acceder al carnet de conducir, o porque la dificultad visual impedía la superación de los mínimos que se establecen en cada país? Sí, no, doctor, incluso cuando se mira la tabla o la escala, se ve que incluso los pacientes, si no son capaces de conducir, pueden poner que la visión les afecta y esos también los incluíamos. O sea, los que no conducían, lo que nosotros tomamos como no conduce, eran los pacientes que marcaban no aplica. Con el no aplica, asumimos que correspondiera a no, pues que no conducían, no tenían carnet. Viéndolo en retrospectiva, hay dos cosas. Hay uno y es que sí teníamos una población grande de pacientes jóvenes. Acá en Colombia, según la normatividad, se puede obtener el carnet de conducir a partir de los 16 bajo algunas condiciones específicas, pero en Colombia no es habitual que las personas conduzcan hasta los, no sé, 20 más o menos. Entonces, quizás había una población grande de esa proporción que eran pacientes que no conducían o quizás no les interesaba mucho. Obviamente existe la posibilidad que hayan pacientes que no conduzcan por su visión y que hayan marcado como no aplica, pero no creo que haya sido el grueso lo suficiente como para alterarnos mucho los resultados. ¿Vale? Y de aquellos que sí que pudieron responder, ¿cuáles son en esencia las mayores dificultades o las características que les describen más en relación a la conducción, los pacientes con queratocono? Yo creo, a ver, cuando uno, o sea, los estudios no estaban hechos para responder esa pregunta, pero al hablar con los pacientes, preguntarles ese tipo de cosas, sí hemos visto muchas dificultades, más que todo para la conducción, especialmente nocturna. Veo que ahí está Alfredo Olgueras, puede mencionarlo, pero sí, o sea, la conducción nocturna para los pacientes con queratocono también es muy difícil. Tienen mucho deslumbramiento, tienen mucho glare y genera problemas con ellos. La mayoría de pacientes no nos referían tanto problemas legales con respecto a recibir el carnet de conducir, pero sí como en su subjetividad y con los resaltos de las calles, ese tipo de cosas. Y todos conocemos pues que los pacientes con alteraciones visuales se puede alterar mucho su conducción nocturna. Vale. Y para finalizar, la otra actividad común, como es la lectura, se entienden cerca. Obviamente sé que un sujeto, un paciente aislado no es representativo de la muestra, pero sí que me ha llamado la atención el ejemplo de esa paciente que no podía hacer el punto de cruz. La experiencia clínica y lo que nos dice la fisiopatología del queratocono es que precisamente son pacientes que al tener córneas hiperprolatas con una aberración esférica negativa bastante marcada, si en algo se sienten especialmente privilegiados sobre la población general para la misma edad de presbicia es en la lectura en cerca. ¿Ese caso fue una excepción o era una persona que dentro de ser una paciente con queratocono había sido intervenida y parte de esa hiperpolaridad se había compensado? ¿O cuál es en definitiva esto la sensación que ha tenido con respecto a la visión en cerca de este tipo de pacientes? Doctor, esta paciente específica del punto en cruz era una paciente ya de cierta edad, era una paciente por encima de los 70, la verdad no recuerdo. Era un queratocono bastante avanzado, se diagnosticó cuando la paciente ya era mayor. A ella la remitieron inicialmente porque tenía una catarata leve.
Cuando hicimos los exámenes vimos que la catarata era bastante pequeña y el grueso de su pérdida visual eran unas córneas francamente aberrantes. La paciente, y yo creo que todos hemos tenido pacientes así, yo creo que la paciente de alguna forma milagrosa sobrevivió en su vida tantos años, pero cuando ya se trató de rehabilitar visualmente, ese tipo de cosas, ella sentía que cuando se colocaban los lentes de contacto esclerales, que fue lo que en ese momento se manejó con ella, se sentía muy bien, pero como tenía un ojo seco no era capaz de tolerarlos más de 3 o 4 horas. Entonces cuando se los quitaba, era mucho más consciente de su mala visión de lo que había sido antes. Y yo creo que eso es un escenario que todos hemos sentido, o sea, todos hemos tenido, perdón, pacientes que venían con una mala visión de siempre y están como acostumbrados porque pienso que de alguna forma ellos sienten que el mundo se ve así, pero cuando ya prueban cómo se ve el mundo real, bien, psicológicamente se sienten muy mal cuando vuelven a bajarse a la mala calidad visual. Entonces ella era la paciente que lo tenía. Pero sí, obviamente, incluso cuando uno lo evalúa a los pacientes con queratocono, generalmente la visión de cerca, cuando tienen mucho astigmatismo, se pueden sentir algo mal, pero sí, definitivamente no es ni de cerca la gran alteración que tienen para la visión lejana, que sabemos que es muy marcada. Muchísimas gracias. Con esto finaliza mi turno de preguntas. Reiterar la enhorabuena por un trabajo serio que ha dado sus frutos de calidad y además en un número bastante cuantioso. Así que dar la enhorabuena al doctorando, a su director y todas las personas que han ayudado a que esto que estamos recibiendo hoy sea una realidad de éxito. Aviso a los asistentes de que pasamos a la sala de espera mientras el tribunal delibera y posteriormente volveremos a abrir a la sala general para anunciar pues, el resultado del veredicto. Muchas gracias. Muchas gracias.